Hola, soy Eduardo Choa y hoy platicaremos sobre la mujer en la antigua Grecia, tema interesante porque es la base para comenzar a entender el rol de la mujer a través de la historia. Para hablar de la mujer en la antigua Grecia se necesitan libros enteros, pero en esta ocasión no pretendo divagar. Por ello, mi objetivo es dar una pequeña reflexión sobre el contexto histórico de la antigua Grecia, de sus pensadores y personajes, incluyendo los roles que las mujeres tenían en esa cultura, y a las pocas mujeres pensadoras que pudieron dejar plasmado lo que pensaban. Antes de comenzar, necesito dar dos comentarios. El primero nos lo dice Jesús Cepeda en un artículo donde explica la transmisión hereditaria de la mujer en la antigua Grecia, y dice: la mujer en Grecia, durante el periodo clásico, poseía una serie de derechos legales y económicos que la colocaban bajo la tutela de un hombre a lo largo de toda su vida, bien fuera su padre o posteriormente su marido, quien administrará en su nombre su dinero y bienes. El segundo comentario es que cuando se habla de Grecia, realmente estamos hablando de varias ciudades-estado, por lo que no debería ser lo mismo cuando se habla de la mujer en una ciudad o en la otra, aunque culturalmente se parecían mucho entre dichas ciudades griegas. Bien, comencemos ahora por los clásicos de la Ilíada y la Odisea. Como sabemos, el rol de la mujer en la Ilíada es fundamental. De hecho, la historia se define por Helena, cuando París la rapta y la guerra de Troya es para recuperarla. En la Odisea, Penélope es la esposa de Odiseo, que lo espera en Ítaca. A Penélope se le considera como un modelo de virtud o excelencia, porque actúa con astucia, lo cual se considera una virtud femenina, y también es muy leal a Odiseo. Pasemos ahora a la famosa Safo de Lesbos, quien vivió en el siglo VI a.C., a quien Platón llamó la séptima musa, por haber escrito grandes poemas y lírica, escribiendo temas sentimentales y románticos. Fue de las primeras mujeres autoras reconocidas y respetadas. Ahora regresemos a dos personajes que también marcaron su tiempo. Aristófanes escribió una obra de teatro donde muestra el papel importante y la astucia de una mujer. Su nombre, Lisístrata. Y en la obra ella organiza una huelga sexual para que los varones terminen la guerra y regresen a sus casas con sus esposas. Es importante porque es una de las primeras obras donde se muestra a la mujer como agente de cambio social. Sófocles escribió también una de las tragedias más potentes de la época y donde una mujer se roba los reflectores. Me refiero a Antígona. Su rebeldía a la autoridad y su deber familiar, o también lo podemos ver como su visión moral sobre lo legal, le causan conflictos poniéndola en peligro y es castigada por su desobediencia. Trata de Antígona enterrando a su hermano a pesar de la indicación de Creonte, nuevo rey de Tebas, de no enterrar al traidor y de castigarlo exponiendo su cuerpo al sol, cuervos y a la vergüenza. Volvamos ahora a platicar sobre una mujer especial, Aspasia de Mileto, quien fue concubina de Pericles, hombre importante cultural y socialmente, ligado a la democracia de Grecia. Aunque no dejó textos propios, dejó un papel importante como maestra de retórica y consejera política. Quizá una de las mujeres más influyentes en Grecia. Un diálogo de Platón, el Menexeno, la coloca como instructora de retórica de Sócrates. Es un diálogo donde se da un epitafo, que es una oración fúnebre pronunciada en honor a los soldados caídos. Y se cuenta que realmente le escribió a Aspasia, pero no se conoce. Ahora enfoquémonos en lo que dijeron dos de los grandes filósofos griegos de la antigüedad. Me refiero a Platón y Aristóteles. Por un lado, Platón, en una de sus grandes obras, La República, en el libro quinto, entre otros temas, introduce el tema de las mujeres y los niños, quienes forman parte del 50% del Estado. En esta obra, Platón se enfoca en proponer lo que sería la ciudad ideal y sus clases bien definidas: los guardianes, los auxiliares o guerreros y los productores. La justicia para él es que cada quien haga lo que le corresponde. Ahora bien, él se enfoca en plantear la ciudad ideal. Y si para ello las mujeres necesitan estudiar y formarse y ser iguales a los hombres, entonces adelante. Se enfoca en sus objetivos y luego pone los medios para llegar a ellos. Me refiero a que si la mujer puede ser una buena guardiana, entonces que se forme, que estudie y que lo sea.
Esto fue una idea revolucionaria para su tiempo porque para Platón, al ser dualista, el cuerpo es un accidente que no debería afectar al alma asexual. Y ahora veamos lo que dijo Aristóteles. Primero, debemos entender que Aristóteles es un autor sistemático, es decir, utiliza los mismos conceptos clave a lo largo de toda su obra. Pero si algún concepto no está bien explicado, entonces dicho concepto no se llega a entender bien. Tomemos el concepto o término de mujer. En sus obras biológicas, Aristóteles llama a las hembras pasivas y utiliza otros términos que cuando se llevan al contexto de sus obras políticas o sociales, entonces uno puede llegar a entender que para Aristóteles las mujeres eran un eslabón débil o, por lo menos, menos poderoso. Específicamente me quiero enfocar en su obra política, donde su objetivo era buscar la mejor forma de gobierno para una ciudad, que tanto esclavos como la mujer y los hijos deben ser subordinados al varón, al hombre, para que haya orden en la ciudad y a través del orden se lleve a buen término este objetivo. En el libro 1 de esta obra, Aristóteles, sin dar más explicaciones que la de su investigación sistemática sobre la biología de la mujer y las hembras en general, nos dice que la mujer no es apta para gobernar ni para tomar decisiones de gobierno. Él explica que las virtudes no son iguales para todos, en contra de lo que decía Sócrates, que hay virtudes para unos y para otros según la posición social. En este caso, las mujeres, niños y esclavos eran distintas que las de los hombres, quienes estaban destinados a gobernar. Bien, habiendo visto todo este contexto de los diferentes personajes que existieron en las obras, de las diferentes mujeres que existieron en Grecia y de lo que los dos de los filósofos griegos más importantes de la historia mencionaron sobre la mujer, creo que podemos empezar a vislumbrar que la mujer no era escuchada ni importante por el rol social que se veía en las diversas ciudades griegas. La mujer estaba destinada a trabajar y estar dentro del hogar, y el hombre a desarrollarse fuera de él en cuestiones de gobierno, retórica, gimnasio y lo productivo, como nos contó Genofonte en el Económico. Así lo veía Aristóteles. Así lo veían en el tiempo de Aspasia, así lo expresaron en las obras de Lisístrata y Antígona. Pero si nos enfocamos en la visión de Platón, nos damos cuenta que es importante también tomar en cuenta el objetivo de cualquier cosa. Aristóteles, por ejemplo, quería encontrar la mejor forma de gobierno y no veía a la mujer en él. Platón sí la veía en la ciudad ideal, incluso dirigiéndola. Lo que me importa que quede claro es que la visión de la mujer como la del hombre en aquella época se basaba en cumplir un objetivo, un rol para que la sociedad funcionara. ¿Era justo? No lo creo. ¿Era funcional? Podemos ver que sí. ¿Es justificable y replicable para otras épocas o lugares? Definitivamente no. Y es por ello que hoy vivimos en un mundo donde la mujer tiene otro rol y donde se puede desarrollar más plenamente en el ámbito profesional y también en el familiar. Por ello, creo que los griegos nos dieron un gran cimiento desde donde hemos estado construyendo hasta tener y estar donde tenemos y estamos hoy. Muchas gracias.